Dos cosas, ya que estamos dando contexto primero de qué es el libro de Enoc. Yarley, primero, el libro de Enoc nos habla del mundo antidiluviano, ese mundo que hubo antes del diluvio, donde habían muchas criaturas. Nuevamente hago la misma pregunta que le hice a Limán. ¿Por qué mucha gente que cree en el fenómeno ovni lo relaciona con el tema ovni extraterrestre? Uno. Dos, el libro de Enoc también ha sido visto como algo no deseable para muchas de estas tradiciones religiosas. No sé, lo han sacado de los cánones de la Biblia, lo han sacado los protestantes, algunos piensan que no debería estar por ahí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí habla mucho del fenómeno ovni, sobre todo porque es muy descriptivo. Cuando uno está viendo el libro de Enoch y ve que, por ejemplo, él viaja con los ángeles, ¿sí? Y él ve la tierra, lo que está pasando desde arriba. Y también cuando uno empieza a ver las descripciones de lo que está pasando con estos ángeles, o sea, ellos eran vigilantes, y eso quiere decir que estaban viendo la tierra desde algún lugar, estaban viendo la humanidad desde algún lugar. Esto ya se pone denso ahí. Imagínense que también dice que digamos que Miguel se entera de lo que está pasando por el clamor de la gente que le empieza a subir, y parece que va a otro lugar a hablar con el Eterno, con la divinidad, a contarle lo que está pasando antes de que decidan hacer todo el tema del diluvio. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿dónde están esos cielos? ¿Dónde están esos lugares? ¿Dónde están estas criaturas? En la tierra definitivamente, según la descripción, no es. Entonces, ¿dónde es? Claro, eso ya nos empieza a hablar muy fuerte de un fenómeno ovni, las descripciones de ese libro. O sea, parece que este Enoch fuera a otro lugar, un lugar como más, no solamente más idílico, no más idílico, sino más avanzado, más tecnológico. En la misma descripción uno lo puede como entrever, porque eso tiene también la escritura oriental, que es muy rica, ¿no? En esas descripciones, en esos detalles. Entonces, claramente uno sí podría pensar en un fenómeno ovni, y contrario a lo que la gente piensa. Bueno, lo que pasa es que un día hablaremos de cómo fue que se escogieron los libros de la Biblia, que fue una vaina pues tremenda que duró varios siglos, pero cuando, por ejemplo, uno lee el Evangelio de Pedro, o uno lee el Evangelio de Pedro, perdón, no la epístola de Pedro, y por ejemplo la carta de Judas, uno se da cuenta que ellos sí tenían muy presente ese libro de Enoch, porque ellos hablan de un pasaje que está en el libro de Enoch donde dice que los ángeles están en prisiones eternas hasta el día del juicio. Pero usted se va a leer toda la Biblia y usted no va a encontrar eso. Ángeles en prisiones eternas, eso nunca se encuentra. ¿Dónde se encuentra? En el libro de Enoch. Ellos fueron encerrados, estos ángeles que fueron desobedientes, y puestos en las profundidades por un desierto que queda en el Líbano. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que está haciendo referencia Pedro, a eso es lo que está haciendo referencia Judas cuando están hablando de estos ángeles en prisiones eternas. Entonces parece que los primeros cristianos sí tenían muy presente este libro. De hecho, pues no en vano está también en la tradición judía, no de pronto en la Midrash, no de pronto en la Torá, pero sí en la tradición oral está claramente ese libro, y que se retoma cuando se encuentran estos escritos del Mar Muerto. Bueno, ya vamos a ver un poco de los escritos del Mal Muerto, pero después de estos comerciales vamos a hablar exactamente de los vigilantes. ¿Qué son los vigilantes? Y bueno, les dejo este libro que es nuestro, se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Lo encuentran en cualquier librería del país. Y les quería dar una noticia. Si quisieran ir ustedes a esa pirámide construida por Enoch o diseñada por Enoch según muchas tradiciones, Hermes Trismegisto y demás, vamos a empezar a hacer viajes. Conmigo podemos ir hasta Egipto. Tienen que buscar mis redes, @cruzescribiente. Ahí encuentran ustedes dentro de poco toda la información para que vayamos juntos a todos estos lugares, a viajar por Egipto conmigo. Se les quiere, ya volvemos después de esos comerciales, bebesaurios. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del libro de Enoch, de los misterios del libro de Enoch. Dentro de los miles de manuscritos que se han encontrado, miles no, de los cientos de manuscritos que se han encontrado en Qumran, por allá en Israel, entre cuevas antiguas, que se llaman los manuscritos del Mar Muerto, algunos de ellos hacen referencia a Enoch. Quiero que vean esta imagen que van a ver a continuación. No son propiamente el libro de Enoch, pero sí hacen referencia de algunos aspectos que nos llevan a pensar que los primeros cristianos tomaban muy en serio estos textos. No es el libro de Enoch, sino que son referencias que nos vinculan de alguna manera. Así se ven las antiguas escrituras, conservadas gracias al clima. Y bueno,
quiero preguntarle a Yarley un poco, estábamos hablando de esto, y de estos Nefilim, y lo que yo decía afuera de cámara. A mucha gente le enseñaron, no, es que el diluvio se dio, y en muchas tradiciones porque la humanidad se había degenerado, se la pasaban en orgías, se pasaban idolatrías, eran pueblos que estaban completamente mal, y por eso Dios decidió barrer la tierra. Pero Enoc nos muestra otra cosa. Realmente lo que pasó es que unos seres que no eran humanos vinieron de algún otro lado, de las estrellas, del cosmos, llegaron a la Tierra, esto es muy ovni, llegaron a la Tierra estos seres intradimensionales, extradimensionales, extraterrestres, no sé, angelicales tal vez, se mezclaron con los humanos y de repente los creadores o el creador, mejor, el creador dijo, esto es inaguantable, esto se nos volvió una mezcla terrible y estos que nacieron, que yo no los creé, sino entre ellos se cruzaron y se crearon, que no es voluntad de Dios en parte, o el del creador, que se volvieron unos monstruos y están tragándose todo y esos son los Nefilim. Es más o menos así, o sea, por eso es que viene el diluvio en parte. Claro, esa es la principal